Bienvenido al Cuadre. Agradecido a todos por el apoyo. Ya llevamos cerca de 4 meses con este proyecto y la verdad que ha sido un proyecto que he aprendido muchísimo y le agradezco a todos el apoyo en los pasados meses. Para este episodio quisiera discutir algo, ese romanticismo que hay entre las buenas ideas y la seguridad y la falta de claridad y de establecer prioridades en el gobierno. Llevan a pasar legislaciones que después no hay manera de poder implementar sin tener que tomar decisiones incómodas. Y uno de estos ejemplos es ese famoso fideicomiso de la Policía de Puerto Rico que se constituyó en el 2014. Si te interesa la seguridad de Puerto Rico y te interesa ver cómo la clase política juega con semántica, debes quedarte en este episodio. Así que comencemos con este análisis. ¿Qué es el fideicomiso de la policía? Bueno, pues en el 2014, y hay que ponernos en contexto. ¿Por qué en contexto? Porque en el 2014 no había chavos ni para nómina en el gobierno de Puerto Rico. Íbamos camino a una quiebra. Se estaba trabajando alza en la carga contributiva. No sé si recuerdan la famosa patente nacional y un sinnúmero de leyes impositivas, incluyendo la crudita. El gobierno enfrentaba serios issues de liquidez y claramente iba camino a un impago de su deuda a nivel del gobierno central. Entonces los legisladores, en su sapienza, en su infinita llamarle sabiduría, entendían que el gobierno no tenía la capacidad de crear un fideicomiso y reservar unos fondos para mejorar las condiciones profesionales y laborales de los policías en Puerto Rico. Y uno dirá, pues, ¿qué de malo tiene eso? Y eso en principio no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, la idea es sumamente loable, priorizar la seguridad en Puerto Rico. El problema es cuando te lo venden de una manera tan irresponsable y no te lo dicen cómo se va a subsidiar. Porque si por un lado no tenías chavos ni para devolverle los reintegros a la gente, que tenías la fila de reintegros desde San Juan hasta Mayagüez, ¿cómo en tu sano juicio tú crees que puedes pasar una legislación reservando fondos para otro propósito, si ni siquiera los recaudos te están dando para lo que tienes actual? La pregunta que se debió haber hecho en el 2014 cuando se constituyó o se estaba evaluando esta ley era: ¿qué corte de programa de gobierno, qué otra cosa del gobierno va a renunciar para poder subsidiar esto? Para mí es un ejercicio matemático lógico, que debería ser concienzudo y que nuestros líderes en teoría deberían debatir de esa manera. Pero no, ni cortan nada, ni toman las decisiones incómodas y le venden sueños a los policías diciendo que le van a reservar fondos que en esencia no existen porque ya se habían gastado todo de una manera tan descomunal que nos convirtieron en la quiebra, convirtieron al gobierno de Puerto Rico en la entidad con la quiebra municipal más grande en la historia de los Estados Unidos de América. Así que dentro de la pantomima, la Cámara y el Senado pasaron para firma del gobernador Alejandro García Padilla la ley para el mejoramiento tecnológico, profesional y laboral de la Policía de Puerto Rico, y crea el fondo para ese mejoramiento tecnológico, profesional, a través de un presunto fideicomiso para su administración. Todo esto suena bello, así es el populismo. El objetivo primordial era financiar el equipo, establecer una visión más vanguardista de lo que deben ser los recursos que debe tener la Policía de Puerto Rico y establecer también paralelamente un programa de adiestramiento técnico. Y todo esto suena fenomenal. Nadie puede estar en principio en contra de que se desarrolle y se profesionalice la Policía de Puerto Rico. Pero la implementación de sus leyes debe venir de una viabilidad financiera. Entonces, ¿cómo en el 2014 estamos hablando de elevar el gasto público? Que no tengo problema que sea en esto, sin decir de dónde vas a cortar. Y eso es lo que a mí me lastima tantísimo, de cómo cogen de estúpido y de sanano a los puertorriqueños, y en este caso a los policías, diciéndole que le iban a reservar un dinero que ya se habían gastado 7 veces, con una deuda de 70 mil millones de dólares, según los estados financieros para aquella época.
Prometieron pensiones, prometieron escalas salariales, prometieron cientos de miles de empleos públicos y no tenían para pagar absolutamente nada de lo que estaban prometiendo. Hay unas características de ese fideicomiso que a mi juicio también presentan un disparate operacional. Darle una personalidad jurídica independiente a ese fideicomiso trastoca un poco esa capacidad de poder organizar el gobierno central dentro de todo el desmadre que se estaba viviendo en el 2014 y que no le adjudico exclusiva responsabilidad a quienes dirigían en ese momento las riendas del gobierno de Puerto Rico, sino también un cúmulo de un sinnúmero de malas decisiones por décadas, tanto de gobiernos de un lado como del otro. Así las cosas, se crea este fideicomiso, esta pantomima, con el aguaje de que vamos a nombrar 7 miembros, que incluía en aquel entonces el superintendente de la policía, el secretario de justicia, el secretario de Hacienda, y 3 miembros designados por el gobernador de Puerto Rico con conocimiento en finanzas, administración pública y obviamente con interés en el sector público. Claramente, si se hubiesen constituido esos miembros y se hubiesen reunido, hubiesen determinado y hubiesen concluido que no había dinero y que todo esto era una farsa. Obviamente, este fideicomiso iba a necesitar un director ejecutivo y claramente la Junta iba a tener unas facultades reglamentarias de poder administrar este fideicomiso. Yo en esencia no soy muy fanático de crear estos andamiajes, crean capas burocráticas adicionales. Y a su vez limitan un poco la capacidad del Estado de poder reinventar su proceso presupuestario de cara al futuro. Así las cosas, el diseño original le daba una vigencia a ese fideicomiso, a pesar de que iba a vivir perpetuamente. Se iba a nutrir de unos fondos que no existían. No existían porque se nutría de unas multas cuyos ingresos también se utilizaban para subsidiar la nómina, los pagos a suplidores. A veces buscaban de las multas y trataban de enviar una nominita ahí de reintegro para aquellos decenas de miles de personas que radicaban sus planillas en aquel entonces y recibían sus reintegros 7 o 8 meses después, si eran agraciados. Había gente que podían recibir el reintegro 14 meses después, me están diciendo. Miren la sabiduría de los hacedores de política pública en aquel entonces, que no tenían ni para pagar reintegro en un espacio de 10, 12 meses a los contribuyentes y le estaban prometiendo equipo vanguardista a la policía de Puerto Rico sin cortar el gasto público. ¿Les hace sentido ese tipo de manera de legislar para las gradas? No tenemos ni para pagar a los bonistas, que la Constitución de Puerto Rico establece que cobran primero que cualquier otra persona. No tenían dinero para pagarle a los contribuyentes, devolverles su reintegro. Y estaban prometiendo otra capa más burocrática, otra entidad de gobierno a través de un fideicomiso, para nombrar otro director ejecutivo, para hacer lo que se supone que hiciera la superintendencia de la policía, que es el manejo del presupuesto operacional de la policía de Puerto Rico. Pero lo venden con bombos y platillos. Le dicen a los policías que esto es una solución a sus problemas palpables y tangibles. Pasan la legislación, le venden ilusiones a la policía de Puerto Rico y a los puertorriqueños pensando que vamos a tener puertorriqueños más seguros y policías más equipados, y termina siendo una cruel pantomima. Pues la supuesta fuente de ingresos. Dice la pantomima de la ley, de esta ley 140, que iban a subsistir de 1% de las multas, tanto de las multas de tránsito que se dan a través de la ley 22, así como cualquier otra fuente de ingresos adicionales. Se hablaba hasta de 1%, casi de 20% de los ingresos generados por estas multas podían pasar a este fideicomiso. Ciertamente, yo no sé, me hubiese gustado ver los memoriales de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto en el proceso legislativo y si le recomendaron al gobernador de Puerto Rico firmar esta medida. Una medida que evidentemente no tenía una fuente de repago
real. Pues, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después de... ¿Qué ustedes creen que ocurrió después de 11 años de pasar esta legislación? Pues nada pasó. Porque la legislación sin los fondos se convierte en poesía barata. Y evidentemente esta poesía barata, que la vendieron muy bien, pues logró absolutamente nada en la vida de los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque el fideicomiso al parecer nunca se constituyó. Yo estuve 4 años y medio de secretario de Hacienda. En teoría era un miembro nato de este fideicomiso o de la Junta de este fideicomiso. Nunca sostuvo una reunión y en parte era porque no íbamos a perder nuestro tiempo constituyéndonos un fideicomiso que no tiene una fuente de financiamiento. Literalmente era sentarnos a vernos las caras y decir, aquí hay un fideicomiso que no va a tener una asignación presupuestaria porque fuimos la quiebra más grande en la historia de la nación norteamericana. ¿Qué trajo esto? Pues ciertamente 11 años después resulta asombroso que todavía nuestros políticos no entiendan cómo funciona un Puerto Rico post-quiebra. Nos llevaron hasta la quiebra. Durante esos años casi donde era inminente una declaración de quiebra, legislan estas pantomimas. Se tiene que pasar un sinnúmero de reformas financieras y todavía el sol de hoy hay políticos, líderes que tienen cargos electos que desconocen totalmente cuál es el andamiaje fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico. Si a ustedes no les preocupa eso, realmente que venga Dios y lo vea. Quiero discutir con ustedes, luego de esta pausa, quiero discutir con ustedes la nueva realidad fiscal luego de la declaración de quiebra. ¿Por qué este fideicomiso no recibió los fondos? ¿Y cuáles fueron los cuestionamientos que hizo la senadora Joan Rodríguez Bebe sobre este fideicomiso? Y la respuesta del gobierno actual sobre el mismo. Así que venimos a una pausa, vayan y busquen su refrigerio y regresamos en breve. Bienvenido a este segundo segmento. Estábamos hablando del fideicomiso de la policía, de la ilusión óptica que funcionarios electos crean, pasando legislación, creando andamiajes gubernamentales sin tener una verdadera fuente de financiamiento. Porque, como les hablé anteriormente, las multas en Puerto Rico se las gastaron 27 veces antes de llegar al fideicomiso. Se las gastaron cuando empezaron a emitir deuda desmedidamente en respuesta a ese reclutamiento totalmente desmedido, a la contratación en muchas instancias sin mérito y a prometer un plan de pensiones
muchas de esas personas que reclutaron desmedidamente con beneficios definidos casi a perpetuidad, convirtiendo el gobierno de Puerto Rico en la entidad municipal que enfrentó el proceso de quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos de América. Y yo quiero repetir, esta es como la cuarta vez que lo he dicho en este episodio, porque viendo a los políticos cómo están llevando a cabo su proceso de fiscalización del gobierno, pues se ve que evidentemente todavía no hemos aprendido de qué fue exactamente lo que pasó y cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Luce que tampoco están entendiendo cómo han rifado el futuro de las generaciones más jóvenes de cara a los próximos años. Crearon un fideicomiso sin una fuente real de repago, aunque dice que es 1% de las multas. Ya las multas se habían gastado 37 veces. Por eso Puerto Rico enfrentaba una deuda de 70 mil millones de dólares. No es poca cosa porque te gastaste los ingresos futuros. Una deuda, para ponerlo en perspectiva, es básicamente ignorar ingresos futuros. Pues si tienes 70 mil millones de dólares en deuda, ¿cómo tú te sientes en libertad de legislar algo para obligar fondos que ya te gastaste décadas atrás? Esa es realmente la ilusión óptica de decir que hacen algo sin verdaderamente hacer nada. Y ese ha sido el grave problema que hemos estado enfrentando en muchas instancias con las personas que voluntariamente se hacen disponibles para dirigir las riendas de Puerto Rico. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que quebramos en el 2016. Obviamente este fideicomiso no había tenido luces, ¿verdad?, del récord público, que no habían tenido ni media reunión, y no los culpo. ¿Para qué perder el tiempo reuniéndose para constituir un fideicomiso si no va a manejar ni un peso porque no existe? Se lo gastaron muchos años antes de que esas multas se cobraran. Entonces, como consecuencia de el proceso de quiebra, en el 2017 se pasa esta ley, que es la Ley 26-2017. Y aquí yo, en cierta medida, a los portavoces de la administración actual, les recomiendo que se lean esta ley. Porque en las manifestaciones que hizo la gobernadora de Puerto Rico sobre este fideicomiso, nota que su equipo no la asesoró sobre el andamiaje financiero. Y es importante que las personas que dirigen las finanzas de Puerto Rico estén claros de cuál es el andamiaje financiero post-quiebra. Y gran parte de ese andamiaje financiero post-quiebra emana tanto de la ley promesa como de cierta legislación local como producto de promesa. Y esta ley 26 del 2017. Ahí básicamente se crea la nueva realidad fiscal del gobierno de Puerto Rico y básicamente le pasa la aplanadora y el rolo a cualquier otro disparate legislado en años anteriores, como fue esta ley 140 de crear legislación sin una verdadera fuente de repago y sin un ordenamiento adecuado para el manejo de los recursos económicos para implementar la política pública. ¿Qué hace esto? Número uno, manda a centralizar todo depósito de fondo estatal a nivel de gobierno central, tanto los ingresos que iban al fondo general como los ingresos especiales, multas, incluso los ingresos de las loterías, las cruditas. Tantas veces que han preguntado de las cruditas, antes las cruditas iban directamente al pago del servicio de la deuda, eso cambió con la ley 26, todo se va centralizando. ¿Por qué? Porque lo que debería ocurrir siempre es que el Estado tenga todos sus recursos económicos centralizados y anualmente, con sabiduría, los cuerpos políticos, Cámara, Senado y rama ejecutiva a través de su gobernador o gobernadora, decidan cuáles van a ser las prioridades programáticas para ese periodo. Y la manera más organizada es centralizando todo depósito que entra al Estado, que entre a ese fondo que se llama Fondo General. De igual manera, la ley establece, mira, todo va a necesitar la aprobación del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. ¿Por qué? Porque se está centralizando todos los fondos. El director de OGP debe ver hacia dónde cuántos recursos están entrando y hacia dónde los quiere dirigir y sentarse con el gobernador o gobernadora de Puerto Rico y determinar cuáles van a ser las prioridades para presentar esa legislación que es la famosa resolución de presupuestos de manera anual. Por otra parte, también una supremacía del plan fiscal.
el director de OGP, el secretario de Hacienda, el gobernador de Puerto Rico, ni los legisladores ni el gobernador pueden ir por encima de un plan fiscal. Ahí es donde la Junta de Supervisión Fiscal ejerce sus poderes sobre el gobierno de Puerto Rico, delimitando financieramente cómo se anticipa que se van a manejar las finanzas públicas del gobierno a través de ese famoso plan fiscal. Y tanto para los funcionarios como para los funcionarios que no son electos, como el secretario de Hacienda, el director de OGP, el superintendente de la policía, nuestras decisiones o las decisiones de esas personas que llevan a cabo esa función no pueden ir por encima de ese plan fiscal, ni siquiera los políticos. Y obviamente esa ley 26 también establece que los excesos se centralizan, que uno solo tiene un año de vigencia para gastarse el dinero, que luego de esa vigencia todo eso pasa nuevamente al Fondo General, evidentemente afectando lo que fue la creación del fideicomiso del 2014. Uno no puede leer la ley 140 del 2014 sin leer la ley 26-2017, que evidentemente cambió ese andamiaje. Y por eso me parece surreal cuando entramos en procesos investigativos que se mire una cosa sin la otra. Deja saber una desconexión que hay de nuestros líderes, de los que votan a favor o en contra de medidas, de cuál es nuestra realidad financiera de un Puerto Rico que quebró. Y quebró por estar ignorando y gastándose un peso, ese mismo peso, 7 veces en maneras distintas, como pretendían hacer con este fideicomiso de la policía, vendiéndole un sueño a la uniformada y a los puertorriqueños, haciéndonos pensar que los políticos están haciendo algo para que nos sintamos más seguros. ¿Cuáles han sido los planteamientos? La senadora Joan Rodríguez Bebe ha sido muy vocal haciendo unos cuestionamientos que yo creo que pues son legítimos. Ojalá, ¿verdad?, tuvieran su equipo de trabajo personas que le pudieran asesorar sobre legislación posterior al 2014, de cómo afectó toda esta asignación de fondos y cómo se deberían manejar los fondos estatales en Puerto Rico en un mundo post-quiebra. Pero hizo unos cuestionamientos básicamente cuestionando si en efecto el fideicomiso se le llegó a constituir legalmente. Crear un fideicomiso no es sentarte en la mesa y hablar estupideces. Eso crea o acarrea unas acciones ulteriores, una escritura del fideicomiso, una publicación. La ley tiene unos requisitos adicionales que parece ser que ni en el 2015 ni en el 2016 se hicieron. También hizo unos cuestionamientos sobre los ingresos y la contabilidad detallada. No existía porque no se constituyó, luce que no se constituyó el fideicomiso. El uso de fondos y ejecución presupuestaria, claramente eso quedó supeditado por promesa y la ley 26. Si no hay fondos, ¿para qué tener una gobernanza de algo que no va a operar y manejar absolutamente nada? Porque no tiene un peso, tiene que pasar a través de ese proceso presupuestario y el plan fiscal, y tanto el presupuesto como el plan fiscal no destinan fondos a este fideicomiso, destinan fondos a la operación del Departamento de Seguridad Pública. La ruta que tomó el gobierno de Puerto Rico en el 2017 fue centralizar el manejo de la seguridad de Puerto Rico con sus luces y sus sombras, y hay un episodio del Departamento de Seguridad Pública ahí plasmado, porque yo sí tengo la madurez de revisitar decisiones que se dieron mientras yo fui funcionario y ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, y creo que el Departamento de Seguridad Pública no cumplió los objetivos que se buscaban, y hay un episodio del Cuadre que pueden verlo donde hablo de estos pormenores, pero sí hubo una apuesta de centralizarlo todo y el manejo presupuestario a través del Departamento de Seguridad Pública. Y viendo esto, si los señalamientos ¿verdad?, aunque son legítimos y los senadores y legisladores, los representantes y los senadores tienen la facultad y el deber de hacer los cuestionamientos que estimen necesarios, también el equipo de trabajo de esos legisladores deben preparar un poco mejor a estos legisladores que puedan hacer unas preguntas más comprensivas dentro del contexto real. Pues no se puede hablar de un fideicomiso que va a manejar recursos sin hablar de la quiebra de Puerto Rico. Simple y llanamente, la conversación tiene que ser comprensiva de ambas. Y sí, me pareció, ¿verdad?, un poco lamentable, aunque muy legítimo, sí puedo decir que más lamentable ha sido la respuesta
o el asesoramiento que le dieron a la gobernadora para responder. Evidentemente el gobierno de Puerto Rico pues no tenía un fideicomiso creado, no se robaron el dinero, es que no existió. No existió. Las multas iban para un pote, iban para el Fondo General. El secretario de Hacienda en aquel momento, los secretarios de Hacienda que estaban en ese momento, tenían que rasparle el pegado para pagar cosas tan básicas como los reintegros. No tenemos chavos para reintegros, pero estamos diciendo que vamos a invertir en infraestructura, sin hacer cambios dramáticos en otras partidas de gasto público. Porque durante ese cuatrenio, gasto público, reducir el gasto público, no era necesariamente una alternativa. A ustedes se los clavaron con un montón de contribuciones adicionales, la patente nacional, las cruditas, el impuesto del B2B, el aumento del IBU del 7% al 11.5%. ¿Por qué vino todo eso? Vino porque para el gobierno de Puerto Rico no era una alternativa reducir el gasto público. Por eso las alzas en el andamiaje contributivo fueron en esa magnitud como la vieron. Trataron de balancear a través de más recaudos. Y eso es una visión filosófica que podemos concurrir, diferir. Pero esa fue la ruta que tomaron. Ustedes no vieron un rafagazo al gasto público fuera de unos pequeños ajustes a los sistemas de pensiones, que evidentemente no había manera de repagarlo. ¿Qué debería ocurrir, verdad? Y quiero volver nuevamente a la nueva realidad fiscal. Miren, el manejo debe ser periódico. Estos andamiajes de a perpetuidad, designar 1% de los ingresos y tirarlo al baúl de los recuerdos o del olvido, no es una manera adecuada de cómo manejar las finanzas del gobierno. Los cuerpos políticos, el secretario de Hacienda, el director de OGP, el director de AFAF, los miembros de la Junta de Planificación de Puerto Rico deben tener un entendimiento claro y una visión clara y específica de cuáles son los recaudos que va a tener el gobierno de Puerto Rico. Y con esto hacerle unas recomendaciones al señor o la señora gobernadora de Puerto Rico. Y ese funcionario electo, ese principal ejecutivo o ejecutiva, debe sentarse en la intimidad de su despacho en la fortaleza, si es que se deciden continuar llevando las operaciones del Estado en la fortaleza, que es otro debate y otro tema. Sentarse y construir un presupuesto cuestionándose cada partida de gasto de años anteriores y determinando si cada partida va en el mejor interés público, estableciendo sus prioridades. Si la prioridad es darle más recursos a la policía de Puerto Rico, que es loable, que yo creo que es lo correcto, pues decidir de dónde lo vas a sacar. No puedes tener un gobierno que no paga ni reintegros y pasar legislación diciendo que 1% de esos recaudos van a ir a comprar equipo. Pues sí, no hay dinero. No hay dinero, te lo gastas todo en nómina y ya tu sistema de pensiones está volando en canto. Ya vas para un impago de una deuda. Que les guste o no, la Constitución determinó que ellos cobraban primero. Y tu respuesta es crear esta pantomima. Como si por arte de magia las cosas se fueran a resolver sin tomar decisiones incómodas. Y eso, evidentemente, es algo que no cuadra. Y para eso está el cuadre. Para dejarles saber a ustedes cuando el populismo, cuando cogen determinaciones que son loables, que nadie puede estar en desacuerdo, como equipar a la policía, y la convierten en un teatro. Como si por arte de magia la calidad de vida de los policías fuera a cambiar. Pero desisten de tomar las decisiones incómodas que tienen que tomar a la hora de elaborar un presupuesto balanceado, estableciendo cuáles son las prioridades programáticas de ese gobierno, que debería ser pagar exclusivamente lo esencial. Porque Puerto Rico cayó en quiebra por un ejercicio desmedido de no velar
por las cosas esenciales y las necesidades esenciales de los puertorriqueños en la isla. Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Jugando Pelota Dura, deja tus comentarios y nos vemos en la próxima. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.